En este video encontrarás todas las respuestas a todos los misterios dentro de la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World. Sin duda, al momento de que llegamos a ver la cuarta temporada de Jurassic World Campamento Cretácico, surgieron bastantes dudas. Pero sin duda, uno de estos misterios más interesantes sobre la cuarta temporada de Jurassic World Campamento Cretácico es sobre los dinosaurios que trajeron de Isla Sorna, ya que nunca se nos especifica en qué momento trajeron estos dinosaurios, ni siquiera el cómo los trasladaron. Así que bien, en esta ocasión trataremos de darle una respuesta a este misterio. Pero primero, antes de darle una respuesta a este misterio, tenemos que estar en contexto sobre cómo pudieron llegar a trasladar a estos dinosaurios y también un poco sobre la historia de Isla Sorna. No me meteré a profundidad sobre su historia, solamente tomaré los datos importantes que necesitamos para resolver este misterio. Uno de los datos que necesitamos recordar bastante bien es que Jurassic World iba a trasladar dinosaurios de Isla Sorna a Isla Nublar. Esto ya sabemos para hacer las nuevas atracciones de este parque. Y también hay que saber que Jurassic World estuvo abierto desde el 2005 y que los acontecimientos que llegamos a ver en la película de Jurassic World ocurren en el 2015. Esto quiere decir que el traslado de los dinosaurios de Isla Sorna a Isla Nublar tuvo que ocurrir por lo menos un año antes de la abertura, ya que primero el parque tenía que estar al 100% de su capacidad y obviamente todos los recintos debían estar listos para estas nuevas atracciones. Así que sí sabemos que Jurassic World abrió al público en el año del 2005, entonces podríamos llegar a pensar que el traslado ocurrió en 2004, incluso 2003, pero la verdad yo me iría más por inicios del 2004. Y todo esto estaría justificado por medio del marketing que se le hizo a Jurassic World, que esto iniciaría en 2004. Además de eso, también ya sabemos que en 2001 se llevarían a cabo los acontecimientos de Jurassic Park 3, en donde sabemos que no hubo contacto en Isla Sorna, y para 2002 sabemos que se empezó a crear el parque de Jurassic World. Así que para finales de 2003, inicios del 2004, ya el parque ya estaría terminado. Lo único que faltaría sería agregar las especies que serían traídas de Isla Sorna y otras ya sabemos que fueron creadas en Isla Nublar. Ahora bien, una vez entendiendo todo el contexto que se ha sabido de Isla Sorna con Masrani Global, entonces ¿cómo podría entrar aquí Mantacore? Pues muy bien, de primera sabemos que Mantacore no pudo llegar a robar los dinosaurios en los acontecimientos del 2015, esto más que nada porque para entonces supuestamente ya no debería haber dinosaurios en Isla Sorna, esto más que nada porque si hubiera habido dinosaurios en Isla Sorna, Masrani los hubiera trasladado a Isla Nublar como próximas nuevas atracciones. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿en qué momento Mantacore interactuó con estos dinosaurios de Isla Sorna? Pues bien, podríamos llegar a pensar que Mantacore tuvo interacción con estos dinosaurios en el año del 2002, incluso 2003. Esto obviamente porque sabemos que Masrani puso toda la atención en la creación de Jurassic World, porque recordemos que para 2004 ya Jurassic World había estado terminado. Esto más que nada porque se le empezó a hacer marketing al propio parque, y lo más probable es que solamente faltaría colocar los dinosaurios y aquí empezarían a trasladar ciertos dinosaurios de Isla Sorna a Isla Nublar, porque sabemos que muchos dinosaurios fueron utilizados los mismos que tenían en Isla Nublar y que de hecho también se empezó a crear nuevas especies. Y de hecho todo esto tiene sentido, porque si Mantacore hubiera empezado a robar los dinosaurios desde 2002 a 2003, las pocas especies que Mantacore no pudo llegar a capturar, entonces aquí es donde entraría Masrani Global y se llevaría esas especies. Además también hay que tener algo bastante en cuenta, y es que recordemos que para ese entonces Isla Sorna no estaba en sus mejores épocas, ya que recordemos que tenía que vivir con un problema ecológico y además de eso recordemos que ciertos dinosaurios ilegales modificaron el ecosistema, así que si quitamos a las ciertas especies que murieron por este cambio ecológico, además de las especies ilegales y otras especies que fueron capturadas por Mantacore, pues la verdad es que Masrani no se llevó muchas especies, ya que seguramente las pocas especies que pudieron llegar a se llevar pues fueron un número bastante reducido, ya que recordemos que de por sí Isla Sorna no tenía muchas especies después del colapso ecológico. Además de eso, si le quitamos que muchas especies fueron robadas por Mantacore, pues la verdad es que Masrani se quedó con pocas especies. Pero ahora viene una pregunta bastante interesante, y es ¿por qué Mantacore no se llevó a todos los dinosaurios? Esto lo digo más que nada porque para el contexto pues InGen era la única que tenía los dinosaurios, así que Mantacore podría aprovechar fácilmente para llevarse a todos los dinosaurios, pero no lo hizo. Esto lo sabemos más que nada porque ya sabemos que es oficial de que los dinosaurios o los pocos que quedaron de Isla Sorna fueron trasladados a Isla Nublar. Esto quiere decir que Mantacore no se llevó a todos los dinosaurios, y aquí
podríamos llegar a pensar dos cosas. Recordemos que el objetivo de esta compañía no era crear un parque, y de hecho actualmente su objetivo no es crear un parque. Ahorita se están yendo más por el objetivo de crear peleas prehistóricas, por así decirlo. Así que aquí tendríamos dos opciones. La primera sería por falta de presupuesto, ya que recordemos que en esos momentos pues no había tanto presupuesto por parte de Manta Corp, así que la verdad llevarse un gran número de dinosaurios era algo casi imposible, así que solamente seleccionaron ciertas especies, y de hecho podría llegar a pensar que seleccionaron las especies más llamativas, como por ejemplo los Tyrannosaurus Rex, y en dado caso de que el Spinosaurus que se nos presenta en esta temporada sea el mismo que llegamos a ver en Jurassic World 3, que por mi opinión yo siento que sí, también sería el Spinosaurus un dinosaurio llamativo. Solamente elegirían a ciertas especies llamativas y que servirían para el espectáculo que iban a armar con estas nuevas peleas prehistóricas. La segunda opción sería por falta de desarrollo en los biomas, ya que sí, recordemos que para esta empresa lo más importante eran los biomas y los dinosaurios, pero si no tenían los biomas preparados, pues no podían llegar a trasladar los dinosaurios. Además de eso, también tendrían que analizar el comportamiento de estos mismos y cómo se iban acoplando poco a poco a la nueva isla, así que este proceso también sería un poco más tardado, y por eso no les daría tiempo de recolectar todas las especies que ellos querían llegar a recolectar. Pero aunque no se haya llevado de una buena manera la extracción de los dinosaurios de Isla Sorna a Isla Nublar, esto no le quita el hecho de que hayan podido llegar a conseguir muestras. Esto más que nada porque llegar a conseguir muestras es algo mucho más fácil que crear dinosaurios, ya que con una muestra ya tienes en algo en que basarte, y solamente sería completarla para por fin crear tus propios dinosaurios. Y también recordemos que esta empresa también poco a poco iba contratando a otros científicos, y aquí es donde también la empresa se daría cuenta que al momento de que no se pudo llevar a cabo una buena extracción, ella también tendría que arriesgarse por la parte de crear dinosaurios, pero también saldría una nueva forma para atraer un nuevo público, y es que era mucho más fácil crear criaturas cenozoicas que crear dinosaurios, así que al darse cuenta que esta empresa también podría llegar a crear sus propias criaturas cenozoicas y de una manera más fácil, pues obviamente aprovecharía esto, y también se iría por este lado. Misterios más grandes que ha dejado Jurassic World Dominion es como los Velociraptors de Jurassic Park 3 y los Tyrannosaurus de Jurassic Park 2 pueden estar en el continente. Pues muy bien, en esta ocasión vamos a darle respuesta a ese misterio. Primero, y lo más importante, y es que la página de Dino Tracker como tal no tiene una fecha exacta. A lo que me refiero es que la página de Dino Tracker está en el periodo de Jurassic World Fallen Kingdom y Jurassic World Dominion, pero como tal no tenemos la fecha oficial de salida de esta página. Pero recordemos que Biosync tenía los derechos de todos los dinosaurios que provenían de Isla Nublar. Obviamente sabemos que los Velociraptors de Jurassic Park 3 no provienen de Isla Nublar, ya que recordemos que los únicos Velociraptors eran la Raptor Squad. Pero si recordamos, en la misma película se nos menciona de que la primera oleada de dinosaurios provino de Isla Sorna. Esto quiere decir que Biosync obtuvo los derechos de los dinosaurios de Isla Sorna, pero de una manera legal. Esto más que nada porque lo mencionan sin ningún problema, y si fuera de manera ilegal obviamente ocultarían esta información. Pero hay algo interesante y hay que recordar, y es que al inicio de Jurassic World Dominion podemos ver la escena en donde podemos llegar a ver un nido de Quetzalcoatlus. Obviamente sabemos que esta especie no estaba en Isla Nublar, por lo cual esta especie proviene de Biosync, pero esta es la escena inicial. Esto quiere decir que todavía el santuario estaba en funcionamiento, y ahí está la respuesta, ya que si recordamos, el Quetzalcoatlus es una creación original por parte de Biosync, y esa escena nos da la respuesta a cómo los Velociraptors de Jurassic Park 3 están en el continente. Y es que si recordamos, Biosync tenía un contacto directo con lo que es el mercado negro de Malta, que recordemos que este es el mercado negro principal y de aquí se distribuyen todos los demás mercados negros del mundo. Podríamos llegar a pensar que de esta misma manera Biosync vendería a los Velociraptors de Jurassic Park 3, que al principio suena algo ilógico, porque ¿para qué venderías uno de los dinosaurios?
dinosaurios, pero recordemos que Biosync tenía el contrato legal de todos los derechos de los dinosaurios que se encontraban en el mundo. Así que al momento de vender los Velociraptors tenían, entre comillas, la garantía de que si estos se escaparan volverían a sus manos, pero ese no sería el objetivo principal de Biosync por el cual venderían a estos Velociraptors. Recordemos que los planes principales de Biosync era desarrollar algo nuevo con estos dinosaurios y era por parte de su ADN, la biogenética, pero llevándolo a un punto mucho más grande, lo cual nos refiere a lo que es la parte médica. Incluso aquí tiene un poco de sentido porque vendería los Velociraptors de Jurassic Park 3 e incluso los tiranosaurios de Jurassic Park 2, y esto sería por parte de su ADN. Recordemos que los dinosaurios de Isla Sorna sufrieron muchas enfermedades, incluso sufrieron un colapso ecológico, así que podríamos llegar a pensar que su genoma no estaba lo capacitado e incluso sus mismas situaciones para poderse utilizar en este ámbito de lo que es la bioingeniería genética. Ya que recordemos que como tal Biosync no estaba adoptando a los dinosaurios porque sí, simplemente los adquirió para poder desarrollar lo que era la bioingeniería genética y sacarles provecho. Y si un dinosaurio no le puede sacar provecho, pues qué mejor que venderlo. Así obviamente adquieres ingresos y a la vez también te aseguras, entre comillas, que volverá a tus manos. ¿Por qué? Porque si estos dinosaurios se escapan en el continente, de una o de otra manera llegarán a lo que son tus manos, siempre y cuando tengas el contrato legal de los dinosaurios, que en este caso Biosync sí lo tenía. Y esa sería la respuesta de por qué los Velociraptors están en el continente, que ojo, no podemos llegar a decir que estos acontecimientos fueron después de Jurassic World Dominion, ya que recordemos que la página de Dino Tracker se creó en el lapso de Jurassic World Fallen Kingdom y Jurassic World Dominion. Y por parte de la familia de los Tyrannosaurus Rex es casi lo mismo, ya que recordemos que el objetivo principal de Biosync era la bioingeniería genética, así que si no le servía un dinosaurio, pues lo más apto era venderlo, obtener ingresos, y recordemos que estamos hablando de Tyrannosaurus Rex. Estamos hablando de una especie de dinosaurio que sí puede llegar a causar varios estragos, incluso puede llegar a dañar varios ecosistemas por parte de una cadena alimenticia. Pero aquí viene entonces la pregunta: ¿por qué los podemos llegar a ver en el santuario de Biosync? Pues muy bien, recordemos que en la película de Jurassic World Dominion hay un lapso de tiempo en el final de Jurassic World Dominion. Desafortunadamente nunca se nos explicó cuál es este lapso de tiempo entre las últimas escenas de Jurassic World Dominion y el final, pero sí tiene sentido llegar a ver a la familia de los Tyrannosaurus Rex, ya que recordemos que después del final de Jurassic World Dominion, las instalaciones de Biosync se convirtieron en un santuario, por así decirlo, público para todos los dinosaurios, o por lo menos para los más importantes. Lo más probable es que en este santuario solamente puedan llegar a colocar los dinosaurios que más problemas puedan llegar a causar al ecosistema, y aquí estaría lo que es la familia de los Tyrannosaurus Rex, ya que recordemos que en la página de Dino Tracker se nos da su avistamiento, pero esto es bastante alejado a lo que es el santuario, además de que en la misma película se nos explica que solamente había dos depredadores alfa, que era Rexy y el Giganotosaurus. Ahora bien, por parte de lo que son los Velociraptors de Jurassic Park 3 como tal, no podríamos asegurar que ya están en el santuario de Biosync, o este santuario mundial, por así decirlo, ya que todos sus avistamientos se centran en el lapso de Jurassic World y Jurassic World Dominion, que ojo, esto también incluye a los Velociraptors de Jurassic Park 2, ya que recordemos que también se ha dado lo que es su avistamiento, así que lo más probable es que estos Raptors también hayan sido trasladados a lo que es este nuevo santuario, pero no sabemos en qué tiempo exacto ni en qué momento van a ser trasladados, e incluso no sabemos si al final de Jurassic World Dominion ya
ya se encuentren ahí. Con esto no quiero decir que todos los dinosaurios de Isla Sorna fueron vendidos a lo que es el mercado negro. Lo más probable es que solamente hayan sido una que otra especie, y que de hecho con esta lógica podríamos estar diciendo que Biosync también vendió Ankylosaurus de Jurassic Park 3, ya que en Dino Tracker se nos da una pequeña descripción a lo que es el diseño exacto de estos Ankylosaurus. Pero esto no lo podemos confirmar, ya que recordemos que en Jurassic World e incluso en Jurassic World Campamento Cretácico se nos mostraron diferentes tonalidades de lo que son los Ankylosaurus, así que no sería nada loco llegar a pensar que un Ankylosaurus de Isla Nublar se parece bastante a lo que son los Ankylosaurus de Jurassic Park 3, pero eso sí, es mucha coincidencia que literal sea la misma descripción a lo que es el diseño de los Ankylosaurus de Jurassic Park 3. Uno de los grandes misterios que ha dejado Jurassic World Dominion es cómo Biosync pudo adquirir los dinosaurios de Isla Sorna. Pues muy bien, en este video te daré esa respuesta. Primero, hay que recordar que hubo 3 empresas que adquirieron dinosaurios de Isla Sorna. Obviamente sabemos que Masrani Global los adquirió de manera legal. De una manera ilegal sabemos que también tuvo que ver algo Manta Corp. Pero la pregunta sería, ¿cómo Biosync pudo adquirir las especies de Isla Sorna? ¿Si las adquirió de manera legal o de manera ilegal? Esto más que nada lo digo porque en un diálogo de Jurassic World Dominion se nos especifica que Biosync adquirió la primera oleada por parte de Isla Sorna, pero es que esto lo dice de una manera natural, como si no tuviera que estar ocultando esta información. Esto nos estaría indicando de que una o de otra manera Biosync pudo obtener los dinosaurios de manera legal. Ojo, esto siempre basándonos en el diálogo que pudimos llegar a escuchar por parte de Jurassic World Dominion, ya que realmente no es que estuvieran ocultando la información de que la primera oleada de dinosaurios proviene de Isla Sorna. Ahora bien, sabiendo de que Biosync obtuvo los dinosaurios por parte de Isla Sorna de una manera legal, o por lo menos es lo que se nos deja entender en Jurassic World Dominion, cómo pudo llegar a adquirirlos. Pues muy bien, recordemos que Masrani en el 2002 estaba empezando a construir lo que era Jurassic World, para que entonces en 2004 ya debería haber terminado lo que era la construcción de Jurassic World, y entonces aquí se haría lo que es el traslado de los dinosaurios de Isla Sorna a Isla Nublar. Si nos basamos en la idea de Masrani, no tiene mucho sentido que Masrani Global le vendiera ciertos dinosaurios a Biosync, además de que una o de otra manera era su competencia. Así que ya vamos descartando esta opción. Pero el que nos dará la respuesta a este misterio proviene de Jurassic Park 3, o por lo menos el final de esta película. Recordemos que Jurassic Park 3 son los acontecimientos de 2001, y recordemos que el acontecimiento más importante de esta película es que los pteranodones fueron al continente. Esto es importante porque sabemos que Masrani le mandó a Hoskins que fuera a capturar o incluso llegar a matar estos pteranodones, que ojo, el resultado de estos pteranodones no nos interesa en este video. Lo que nos interesa es el acontecimiento como tal, ya que recordemos que Masrani Global compró a InGen, y si sabes o no sabes un poco de empresas, no te preocupes porque te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Al momento de que una empresa llega a adquirir a otra empresa, este lapso de compra es un periodo bastante largo, no es una compra inmediata. Obviamente todo esto se tiene que basar en papeleos, abogados, presupuesto, incluso los mismos inversionistas ponen de sus manos, porque estamos hablando de una compañía, y no estamos hablando de cualquier compañía, estamos hablando de InGen, la que tiene los derechos de los dinosaurios. Así que la compra de InGen por parte de Masrani Global, estamos hablando de que esta compra no se realizó de manera inmediata. Ojo, eso no significa que Masrani no pueda llegar a intervenir en ciertas ocasiones, y aquí es lo interesante, porque recordemos que en estos momentos Masrani quería adquirir InGen para construir lo que era Jurassic World, pero primero tenía que limpiar el nombre de esa compañía. Ahora bien, todo esto es interesante porque cuando se hace una compra de una compañía, también el gobierno pone de su mano. Esto más que nada para regular la compra y ver que todo se lleve de una manera correcta y obviamente también de una manera legal. Y aquí estamos hablando de especies únicas, de dinosaurios, así que el gobierno también pondría de su parte.
Y esto tiene más sentido porque si recordamos, InGen no tiene una buena fama de controlar a lo que son sus creaciones, ya que aquí ya llevaría dos incidentes en lo que es el continente, por parte de lo que es el Tyrannosaurus en lo que es la ciudad, y aparte también lo que son los pteranodons, así que el gobierno sí o sí tendría que intervenir en esta compra. Y aquí es donde intervendría lo que sería Biosync. Lo más probable es que Biosync también quisiera meterse para poder adquirir lo que serían estos dinosaurios, y esto obviamente exigiendo por parte del gobierno de que InGen no tenía control por parte de lo que son sus creaciones. Por eso entonces aquí también Masrani trataría de mejorar lo que era esa perspectiva, primero arreglando lo que era el problema de los pteranodons. Entonces aquí lo más probable es que aquí llegarían a un acuerdo entre tres compañías, obviamente por parte del gobierno, ya que el gobierno le daría ciertos dinosaurios a Biosync. Ojo, aquí obviamente no le daría todos los dinosaurios a Biosync, solamente le daría una cierta cantidad e incluso muy pocos, eso por parte de lo que se realizaba la compra de Masrani y también de InGen, esto sustentado con que InGen no tenía un control por parte de lo que eran sus creaciones y obviamente tampoco confiaban mucho en lo que era Masrani Global, pero obviamente también el gobierno no podía intervenir de una manera tan directa porque estamos hablando de una compra de dos compañías que son privadas, pero como recordemos ya InGen ya llevaba dos acontecimientos que afectaron a lo que era la civilización, por lo cual es lógico que el gobierno intervino en esta compra adquiriendo o dándole ciertos dinosaurios de la isla Sorna, dándoselos a Biosync, esto también para regular lo que era el control por parte de InGen y Masrani Global. Obviamente no le dio todos los dinosaurios porque sabemos que también muchos dinosaurios fueron trasladados a Isla Nublar para Jurassic World y de hecho otros fueron robados de manera ilegal por parte de Manticore. Pero aquí Biosync obtuvo lo que fueron los dinosaurios de Sorna, por así decirlo, de la primera y segunda generación. A lo que me refiero es que la primera generación podríamos decirlo como que fueron los que se llegaron a ver en Jurassic Park 2. De aquí es donde vienen lo que son los dos Tyrannosaurus Rex. Y por parte de la segunda generación incluiríamos a lo que son los Velociraptors de Jurassic Park 3 y también obviamente incluiríamos a los Velociraptors de Jurassic Park 2. Esto lo menciono porque recordemos que Manticore obtuvo dinosaurios de Sorna de manera ilegal, pero ya estamos hablando de una generación mucho más adelante, porque aquí nos referimos a lo que es Comelona chica y Comelona grande, además de otros dinosaurios que pudo llegar a obtener, como por ejemplo Brachiosaurus e incluso muestras de ADN, pero estos ya estamos hablando de una generación más adelante. Y si has escuchado mi teoría, sabrás que Manticore robó los dinosaurios de Sorna en 2003. Esto quiere decir que Biosync adquirió lo que son los dinosaurios en el año de 2001, obviamente después de los acontecimientos de Jurassic Park 3 y obviamente en el momento exacto en donde InGen empezaría a ser comprada por parte de Masrani Global. ¿Cómo Biosync pudo haber creado a los Dimetrodones en Jurassic World Dominion? En primera opción estaríamos pensando que es por medio del mismo proceso de cómo crearon a los dinosaurios, que es por medio del ámbar, pero esto no tendría mucho sentido. Recordemos que el Dimetrodon pertenece a una era mucho más antigua que la de los dinosaurios, por lo cual que se permanezca el ADN en un ámbar es mucho más difícil. Pero entonces aquí es donde entraría el analizador de huesos, que lo utilizaron en Jurassic World para crear al Mosasaurus, solo que en esta ocasión se utilizaría para sacar el ADN de los huesos de los Dimetrodones y así poder crear a esta especie. Sin duda uno de los grandes misterios que nos ha dejado Jurassic World Dominion es qué pasó con Biosync al finalizar esta película. Si recordamos, al final de Jurassic World Dominion podemos llegar a observar cómo Ramsey e Ian Malcolm están describiendo cada una de las acciones que estaba realizando Biosync, en donde lo más probable es que también se haya mencionado la relación que tenía Biosync con las langostas que estaban perjudicando a todo el mundo. También en otra escena se nos menciona cómo el santuario de Biosync ahora se volvió un santuario global. Esto quiere decir que ninguna empresa podrá llegar a tener algún poder o autorización para llegar a manipular este santuario. Lo más probable es que este santuario ahora esté controlado por diferentes gobiernos. Al igual que ahora el gobierno ya tendría la suficiente información para decir que Biosync fue el causante de todos los acontecimientos que estaban ocurriendo por culpa de las langostas.
añadiendo también todo lo que había realizado y perjudicado a nuestros protagonistas, incluso las malas decisiones que pudieron llevar a ocasionar el daño o incluso la muerte de algunos dinosaurios. Sumándole la muerte del CEO de la empresa, esto obviamente daría como resultado que Biosyn perdiera el derecho de todos los dinosaurios e incluso también los que todavía no han sido trasladados a este santuario. Por lo cual, dando como resultado que podríamos llegar a pensar que Biosyn sí que llegó a estar en bancarrota, o por lo menos no salió muy bien económicamente de todos estos asuntos. Incluso otras investigaciones que estaba realizando Biosyn, como el paleo-ADN, puede ser que ya no se hayan seguido, o incluso puede ser que otras empresas hayan adquirido información de Biosyn, eso por parte del mercado negro, y pudieron seguir avanzando con el tema del paleo-ADN. Y en el caso de los dinosaurios, pues ahora ya no tienen algún derecho como tal, por lo cual simplemente el gobierno atraparía a los dinosaurios que pudieran y los llevarían al santuario, ya que recordemos que ahora es global. Este tema ya varios de los creadores de contenido lo han tocado en su momento, pero en esta ocasión te voy a añadir algo más, y es que realmente no hay híbridos en la franquicia. Si recordamos, a lo largo de la franquicia siempre se nos han mencionado que hemos llegado a tener 4 híbridos, y me refiero al Scorpius Rex, Indoraptor, Indominus Rex y los Spinoceratops. Pero si recordamos, un híbrido es todo aquel individuo que es producto del cruce de dos organismos de distintas especies, algo que no va acorde con los supuestos híbridos de la franquicia. Ahora bien, este cruce no necesariamente tiene que darse de manera natural, ya que por ejemplo en la actualidad tenemos lo que es un ligre, que es un cruce entre un león y un tigre. Obviamente esta cruza no puede realizarse en la naturaleza, pero con la participación humana sí que se puede realizar. Pero una de las piezas claves de un híbrido es que su ADN tiene que venir de dos progenitores que sean de distintas especies y no de más. Aunque en el caso del Spinoceratops sí que es un caso especial, pero eso lo dejaré al final de este misterio. Si recordamos, el genoma de estos supuestos híbridos está formado por diferentes genes de diferentes animales, por lo cual no concuerda con una de las principales características de un híbrido. Entonces, si no son híbridos, ¿qué son? En este caso, realmente estas criaturas serían quimeras, pero ojo, estoy tomando la definición de quimera en la parte de la biología y no en el aspecto de la mitología o incluso la arquitectura, ya que una quimera, en pocas palabras, es un organismo formado por células procedente de distintos individuos, que si te das cuenta concuerda más con lo que son estas criaturas. Pero aquí quiero tomar el tema del Spinoceratops, ya que probablemente muchos podrían llegar a pensar que el Spinoceratops sí se podría llegar a considerar un híbrido. Esto más que nada porque supuestamente la única base que tiene este supuesto híbrido es del Spinosaurus y del Sinoceratops, pero realmente no es así, ya que si recordamos, a pesar de que el Spinoceratops esté formado supuestamente solamente por el Spinosaurus y el Sinoceratops, el genoma de estos dos dinosaurios no son puros y están formados por otros genes de otros animales, por lo cual ya no se le considera un híbrido. Por lo cual, los dinosaurios que llegamos a ver a lo largo de la franquicia realmente no es que sean dinosaurios, y esto no es ninguna novedad, pero creo que les quedaría una mejor clasificación en vez de ser simples quimeras. Y es que una mejor clasificación de estos supuestos dinosaurios sería el tema de la transgénesis, que la transgénesis, en pocas palabras, es el proceso de transferir genes de un organismo a otro. Y si recordamos, a lo largo de la franquicia hemos podido llegar a ver cómo todos los dinosaurios están creados a partir de la transgénesis. El genoma de los dinosaurios está incompleto, y si recordamos, tanto InGen como Masrani y Global iban añadiendo el gen de otros animales para completar la secuencia. Pero es que realmente ahorita te acabo de mentir, ya que sí tenemos dinosaurios dentro de la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World, y estas son las nuevas especies que llegamos a ver en Jurassic World Dominion: Giganotosaurus, Quetzalcoatlus, Pyroraptor, Iguanodon, entre muchos otros. Todas las nuevas especies incorporadas en Jurassic World Dominion por parte de Biosyn realmente sí que son dinosaurios, ya que si recordamos, Biosyn creó todas las especies pero con su genoma puro, sin ninguna modificación, por lo cual todos estos dinosaurios que llegamos a ver en Jurassic World Dominion y que son nuevos a partir de la creación de Biosyn son verdaderos dinosaurios y no entrarían en la clasificación de quimeras ni tampoco en la parte de transgénesis. Y de hecho, probablemente aquí
aquí también entraría lo que es el Dimetrodon, aunque realmente nunca se nos explica al 100% si el Dimetrodon fue creado con su genoma puro, pero suponiendo que Biosyn haya implementado esta regla con todas sus creaciones, entonces también entraría aquí el Dimetrodon. Y por si te quedaste con la duda, no, las langostas que creó Biosyn no tienen un genoma puro, ya que en la misma película Ellie nos menciona que las langostas tienen genes que llevan extintos desde el Cretácico, por lo cual al referirse a genes y no al genoma completo, entonces estas langostas sí que fueron modificadas genéticamente. Este misterio nunca lo había tocado, más que nada porque no me animaba y por falta de información y un poco de investigación, pero al fin lo voy a tocar, y es que el Spinosaurus de Campamento Cretácico es el mismo de Jurassic Park 3. Dejando de lado todo lo obvio que esto, me refiero a todas las referencias que se hacía para que este Spinosaurus fuera el mismo de Jurassic Park 3 y que se mencionaron en la serie, tocaremos otros temas más importantes. El primer tema que quiero tocar es el tema del productor ejecutivo de la serie, ya que él mencionó que sí es el mismo Spinosaurus y este productor es Scott Kreiner. Esto ya es un punto a favor para decir que el Spinosaurus de Campamento Cretácico es el mismo Jurassic Park 3, pero a como está la franquicia a día de hoy, no es que le podamos llegar a dar mucha importancia, más que nada porque los directores van cambiando la saga conforme a ellos quieren y conforme favorecen su producto, pero bueno, es un punto a favor. Otro aspecto también importante es el tema del cambio de rugido de este Spinosaurus, pero esto se puede explicar de una manera entre comillas fácil. Hasta el momento no llegué a encontrar alguna información oficial que me diera la razón en este aspecto, pero aún así he de mencionarlo porque puede llegar a ser un punto a favor. Y es que por si no lo sabías, Skyward Kelson es el encargado de hacer las grabaciones de los diferentes sonidos de los dinosaurios de la franquicia, por así decirlo, tienen el derecho de estos sonidos. Por lo cual podríamos llegar a pensar que DreamWorks no llegó a dar lo que es el pago para utilizar el sonido del Spinosaurus, que a pesar de que no sea el mismo, hay algunos momentos en donde sí se puede llegar a escuchar cierta tonalidad de este sonido que llegamos a escuchar en Jurassic Park 3. Pero es que si recordamos, DreamWorks es de Universal, por lo cual no entendería por qué no se prestó los sonidos del Spinosaurus, pero bueno, eso ya es un punto aparte y lo dejo al aire. Pero una de las principales pruebas para decir que el Spinosaurus de Jurassic Park 3 es el mismo que el de Campamento Cretácico es el cambio de color. Para este caso y para poder explicártelo, tomaré a Rexy como ejemplo, ya que es más fácil de poder explicarla con ella. Si te has dado cuenta, a lo largo de la franquicia los colores de Rexy han cambiado bastante, y si te das cuenta sus tonalidades han cambiado y se han vuelto un poco más opacas y han perdido, por así decirlo, ese tono o ese brillo que ha tenido desde Jurassic Park. Que a pesar de que tú pienses que esto es simplemente por un rediseño o cosas por el estilo, en la naturaleza también llega a suceder este factor, por lo cual podríamos llegar a pensar que los colores del Spinosaurus, al igual que conforme van creciendo, se van opacando o van perdiendo ese brillo, que a pesar de que el diseño de Campamento Cretácico llega a tener unos colores un poco más apagados, aún así respeta el mismo patrón que tenía el Spinosaurus de Jurassic Park 3, dando como resultado que el Spinosaurus que llegamos a ver en Campamento Cretácico es el mismo de Jurassic Park 3. ¿Qué pasó con los Kirby después de los acontecimientos de Jurassic Park? Después de los acontecimientos de Jurassic Park ya no se nos menciona nada acerca de los Kirby, pero desafortunadamente para esta familia cometieron muchos delitos. El primero fue sobrevolar en espacio aéreo restringido, y recordemos que también los Kirby fueron causantes de la muerte de otras personas. Lo más probable es que después de que los militares pudieron rescatar a nuestros protagonistas, estos también les preguntaron cómo habían llegado a la isla, y aquí los Kirby no es que hayan salido muy bien que digamos. Lo más probable es que los Kirby hayan ido a la cárcel por estos dos principales delitos que te acabo de comentar, así que pues no hay mucho que comentar al respecto de esto. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de dónde proviene el esqueleto del Spinosaurus que llegamos a ver en Jurassic World y por qué es tan importante en Jurassic World Campamento Cretácico? Pues muy bien, en esta ocasión te estaré dando la respuesta de esto, y no solamente eso, sino que también le estaré dando su historia de este esqueleto.
Pero antes de iniciar con la teoría hay que empezar a descartar algo bastante importante, y es que muchas personas llegan a pensar que el esqueleto del Spinosaurus que llegamos a ver en Jurassic World es del Spinosaurus que llegamos a ver en Jurassic Park 3, esto por parte de la publicidad que se le estuvo dando a Jurassic World, pero esto es simplemente una confusión. Todas esas imágenes hacían referencia a que ese esqueleto pertenecía a la especie del Spinosaurus que aparece en Jurassic Park 3, no que sea el mismo Spinosaurus. Creo que desde lejos se llega a notar esto, pero muchas personas piensan eso. Ahora sí, aclarado todo esto, ya podemos iniciar. Cada vez que escucho que un Spinosaurus se encuentra en Jurassic World siempre me viene algo a la mente, y es ¿por qué no se le llegó a dar esa publicidad? Digo, al Indominus Rex se le dio una publicidad y ni siquiera estaba terminada el recinto, así que ¿por qué no llegaríamos a pensar que al Spinosaurus se le tuvo que llegar a dar una misma publicidad? Así que esto también hay que tenerlo en cuenta, ya que en la página de Jurassic World y en general lo que llegamos a ver en la película nunca se nos hace referencia de algún recinto del Spinosaurus, pero no te preocupes porque esto te lo voy a estar resolviendo más adelante. Algo que tenemos que tener bastante en cuenta es en qué años se llevan a cabo los acontecimientos de Jurassic World y por ende en qué años se está basando la página oficial. Recordemos que la película de Jurassic World estaría ocurriendo en el año del 2015, pero nosotros sabemos que Jurassic World se estaría creando desde el 2005, así que desde el 2005 hasta el 2015 llegaríamos una diferencia de una década, en donde atracciones se agregarían, otras se quitarían, pero todo terminaría con las atracciones que llegamos a ver en Jurassic World. Esto es importante porque así podemos llegar a saber la historia del primer Spinosaurus de Jurassic World. Y ese Spinosaurus sería el Spinosaurus que llegamos a ver en Jurassic World, solamente que en esta ocasión estaríamos viendo su esqueleto. Y también no hay que confundir algo, y es que este Spinosaurus no fue traído de Isla Sorna. Esto es muy fácil de resolver. Primero hay que tener en cuenta que cuando Henry Wu le manda la carta a Masrani, hace mención a que solamente se estaba trabajando con un Spinosaurus, no con varios ejemplares. Además de esto, en la misma película de Jurassic Park 3, por medio del personaje de Eric, se nos hace referencia de que solamente hay un Spinosaurus y que incluso la pipí de los Tyrannosaurus Rex atrae solamente al Spinosaurus, no a los Spinosaurus. Así que bien, con esto ya aclarado y sabiendo que este Spinosaurus es el primero que se fue creado en Jurassic World, ya te puedo empezar a contar toda la historia. Teniendo en cuenta que este Spinosaurus sería el primero que se crearía a partir de Isla Nublar, esto sería bastante lógico, ya que recordemos que Henry Wu se caracterizaba por perfeccionar sus creaciones, así que después, al ver su creación más reciente, que sería el Spinosaurus que vimos en Jurassic Park 3, trataría de mejorar su creación. Así sería que en el 2011 sacaría al Spinosaurus que llegamos a ver, o por lo menos su esqueleto, en Jurassic World, pero desafortunadamente este Spinosaurus tendría un defecto genético que lo que haría sería recorrer su muerte. Así, por el año 2013, incluso 2014, provocaría su muerte. Esto tendría una justificación, ya que recordemos que los Spinosaurus normalmente tendrían que alcanzar los 15 metros, y recordemos que Rexy medía unos 12 metros, y como vemos el esqueleto es un poco más pequeño e incluso igual del tamaño que Rexy, así que este Spinosaurus tuvo que morir ni siquiera alcanzando la adultez.
Ahora bien, seguramente te estarás preguntando en qué recinto se encontraba este Spinosaurus, y solo quiero que te pongas a pensar algo. ¿Qué recinto? En el 2015 no se sabe qué dinosaurio se encuentra ahí, tanto así que ni siquiera se le ha dado promoción. Efectivamente, el recinto 10, y aquí es cuando todo empieza a conectar. El recinto 10 es donde se encontraría este primer Spinosaurus, pero por desgracia de una falla genética este moriría, y tanto fue así que incluso como fue una de las, por así decirlo, principales atracciones, su esqueleto se tuvo que poner en el parque y el recinto 10 tuvo que ser cerrado de momento. Así que en el recinto 10 se hubiera encontrado este Spinosaurus. Ahora bien, seguramente te estarás preguntando algo. ¿Cómo es su apariencia? Pues muy bien, esto lo podemos saber no solamente al holograma que llegamos a ver en el panel de control, sino que también si ponemos atención en varias escenas se nos hace una mención de que sí, efectivamente ahí hay un Spinosaurus, e incluso en el set de grabación se nos deja observar por un poco pixeleado cómo sería la apariencia de este Spinosaurus, y por lo que alcanzamos a ver es un color grisáceo, tanto así que incluso hay una imagen en donde podría llegar a asimilarse a lo que pudo llegar a ser este Spinosaurus, y esto conecta bastante con el panel de los hologramas, ya que sí, muchos piensan que este holograma será del Spinosaurus de Jurassic Park 3, pero no, cuando analizamos la figura del holograma se parece más al esqueleto del Spinosaurus de Jurassic World y no tanto al Spinosaurus que llegamos a ver en Jurassic Park 3. Pero ahora una pregunta, si se supone que el Spinosaurus ya está muerto, entonces ¿por qué no han quitado su holograma? Y mucho peor, ¿por qué no han quitado la información que llegamos a ver en el centro de innovación? Pues muy bien, esto es bastante sencillo de resolver. Si recordamos, en esos momentos Henry Wu trataba de perfeccionar sus creaciones, a tal punto de que si alguna creación no salía como él quería, seguiría tratando y tratando hasta perfeccionarla. Esto lo llegamos a ver en el caso del Scorpius Rex, y esto podríamos llegar a aplicarlo en el Spinosaurus. Así que sí, una vez de que el Spinosaurus haya muerto, él trataría de seguir perfeccionando su propia creación. Tanto así que esto se conectaría con Campamento Cretácico, en donde en su laptop podemos llegar a ver cómo analiza el mismo esqueleto. Lo más probable es que de toda esa información que se recopiló trataría de ver cuál fue el error que provocaría esa falla genética, que recordemos que esa falla genética no solamente afectaría al Spinosaurus, sino también al Deinosuchus, otra criatura que bueno, también murió por una que otra falla genética. Pero bien, ¿por qué no se ha quitado la información del Spinosaurus? Pues muy bien, recordemos que también en la misma película de Jurassic World podemos llegar a ver el holograma de Blue, y por lo que sabemos, gracias a la información que nos da la misma película, la Raptor Squad y obviamente Blue no estaba disponible al público. De hecho, era una empresa aparte de Masrani que se trataría en enfocar en la inteligencia de los raptores, cómo ésta se iría manejando. Así que los raptores, o por lo menos la Raptor Squad, no estaba disponible al público, pero aún así su holograma se encuentra en el centro de innovación, así que lo más probable es que esto pasaría con el mismo Spinosaurus. Sí, el Spinosaurus ya está muerto, pero eso no significa que se pueda mantener el holograma, y de hecho podría llegar a teorizar cuál es la razón efectiva de por qué aún no se ha quitado ese holograma. Podríamos llegar a pensar de que Henry Wu convencería a Masrani de crear un nuevo Spinosaurus, y por eso no se quitaría la información del Spinosaurus en el centro de innovación, ya que seguiría trabajando en un Spinosaurus, pero esto lo mantendría de forma secreta y no le daría publicidad al público, y esto es más por una idea empresarial, ya que recordemos que Masrani ya sabía que el primer Spinosaurus salió defectuoso, así que promocionó
promocionar a otro Spinosaurus y que ni siquiera sabe si va a salir defectuoso o saldrá bien, pues la verdad es que eso pues no se vería bien para Jurassic World, así que lo mantendría en secreto y por eso el recinto 10 se mantiene cerrado y por eso todavía los hologramas se mantienen ahí, porque se planea a futuro tener un nuevo Spinosaurus, pero obviamente sin la falla genética. ¿Por qué los Pterosaurus actuaron de una manera tan agresiva en Jurassic World? Los paleontólogos y los conductistas animales están de acuerdo en que esos pterosaurus en particular probablemente no habían mostrado tal comportamiento en la naturaleza, justificando que los pterosaurus hace millones de años vivían a lo largo de las costas de los océanos, cazando grandes peces prehistóricos y pequeños dinosaurios, algo que no podían hacer en Jurassic World. Si bien se les proporcionó una masa de agua y alimento, esto no permitió que realizaran los ejercicios cotidianos que realizaban hace millones de años, por lo cual al momento de ser liberados, su mismo instinto haría que se fueran a la masa de agua más cercana, y ya sabemos qué ocurrió después, pero dime, ¿qué opinas al respecto? Algo que ha llamado bastante la atención de muchas personas es sobre el tema de los dinosaurios ilegales en Jurassic World, y es que sí, por varias teorías se ha estado diciendo que algunos de estos dinosaurios que se encuentran en Jurassic World son ilegales, e incluso yo también he hablado un poco de eso, pero en esta ocasión yo vengo a corregir mi error y te vengo a explicar que no hay dinosaurios ilegales en Jurassic World, o por lo menos los que conocemos no lo son, y esto tiene una respuesta que logramos ver en Jurassic World Campamento Cretácico. A lo largo de la tercera temporada de Jurassic World Campamento Cretácico se nos han presentado dos especies de dinosaurios, el Ouranosaurus y el Monolophosaurus, y que no teníamos ninguna información de la existencia de estos dinosaurios, y seguramente te preguntarás que esto es simplemente conveniencia de guión, y que están agregando dinosaurios porque sí, y es que en parte es así, pero por lo menos yo trataré de darle una respuesta a esto, ya que no es la primera vez que llegamos a ver esto. Si recuerdas, en Jurassic World también llegamos a tener un conflicto de esta manera, ya que en la página oficial e incluso en el panel de los hologramas no se nos presentan a algunos dinosaurios que se nos presentan en Jurassic World Fallen Kingdom. Especies como Sinoceratops, Stygimoloch y Allosaurus no se nos daba ninguna información de que pertenecieran en el parque, pero los llegamos a ver en Jurassic World Fallen Kingdom, e incluso dos de estas especies las llegamos a ver en Campamento Cretácico, el Sinoceratops y el Allosaurus como una mención en esta misma serie. Ahora bien, esto tiene una justificación e incluso nos estaría dando la respuesta de por qué el Ouranosaurus y Monolophosaurus no tenemos información sobre estas especies. Y es que si recuerdas, en el primer capítulo de Jurassic World Campamento Cretácico se nos hace una mención a la especie del Sinoceratops, esto por parte de Darius, de que Darius no conocía que ya tenían a esta especie, y aquí es cuando se nos da la respuesta de que los laboratorios están creando a bastantes variedades de dinosaurios, y aquí tenemos la respuesta. No es que estos dinosaurios se hayan agregado porque sí, sino que incluso en ese mismo año cuando estaba Jurassic World, que recordemos que era 2015, se estaban preparando estas atracciones como Sinoceratops, Stygimoloch, Allosaurus, Ouranosaurus y Monolophosaurus, pero no se nos presenta en el parque ni tampoco se nos da ninguna información porque todavía se estaban acomodando en sus diferentes recintos, así que por eso no se nos da ninguna información. Ahora bien, te estarás preguntando entonces por qué la DPG no hace una mención a las especies como el Ouranosaurus y Monolophosaurus. Pues muy bien, aquí más o menos podría llegar a darle una respuesta. Recordemos que la fundación se creó por parte de Claire Dearing, ella es la organizadora, pero si recuerdas bien, Claire no es que conociera toda la información del parque, dado es el caso de la Indominus Rex, que ni siquiera sabía los componentes de esta misma, solamente sabía que la base era de Tyrannosaurus Rex, y lo más probable es que tampoco supiera de la existencia del Scorpius Rex.
Así que no sería nada loco llegar a pensar que esto también pasara con los Ouranosaurus y Monorphosaurus. No es que fueran creaciones ilegales, sino simplemente que Claire no tenía la información o simplemente no tenía el mandato para saber esta información. Puede ser que estos dinosaurios aún no se les haya presentado al público ni mucho menos dado una publicidad, ya que todavía estaban viendo cómo se iban acomodando en el ecosistema, cómo se estaban comportando para que después se presentaran como nuevas atracciones. Este misterio la verdad es que es muy fácil de resolver, pero aún así no quita que sea un misterio, y es porque Rexy abandonaría su territorio. Pues muy bien, recordemos que en Jurassic World Campamento Cretácico se nos presenta el recinto de Rexy y ahí mismo se nos estaría diciendo que ese es su territorio, e incluso su territorio podría estar abarcándose en todo el centro del parque. Así que la duda sería por qué en Jurassic World Fallen Kingdom ya no está ahí, y esta respuesta se nos presenta en la misma tercera temporada y es nuevamente por el Scorpius Rex. Recordemos que el Scorpius Rex cambiaría el ecosistema de una manera radical, haciendo que algunos dinosaurios se volvieran más violentos e incluso dinosaurios que eran no sociables empezarían a crear manadas. Así que es bastante lógico llegar a pensar que esto también le afectara a Rexy, pero este cambio no le afectaría de una manera directa, sino más bien de una manera indirecta, ya que recordemos que el territorio de un cazador se basa principalmente en la caza o en sus presas. Dependiendo de las presas es el territorio que el depredador tratará de conseguir, así que podríamos llegar a pensar que todos esos cambios que provocaría el Scorpius Rex haría que algunas de las presas de Rexy se movieran del lugar, y esto obligaría a Rexy moverse de territorio. Creo que uno de los principales misterios que tenemos que resolver primero es por qué no teníamos información acerca del Tarbosaurus y por qué en Campamento Cretácico Hidden Adventure aparece porque sí. En primera opción tendremos que descartar la respuesta de que esto fue simplemente por una conveniencia de guión, que ojo, no estoy negando que así sea, pero en este video vamos a descartar esta opción para darle una respuesta un poco más interesante. Si recordamos, esto mismo ya había pasado en Jurassic World Fallen Kingdom con el Allosaurus, Stykimoloch y entre otras especies que no sabíamos de su existencia, pero aún así aparecieron en Jurassic World Fallen Kingdom como si fueran ya parte de la fauna de Isla Nublar. Pero el punto a favor de estas especies es que Campamento Cretácico la primera temporada nos da la respuesta y justificación de por qué desconocíamos la existencia de estos dinosaurios y que no había información sobre estos mismos. Y es que en la primera temporada se nos menciona que algunas especies aún no estaban saliendo a la luz para mostrarlas al parque, pero que ya las estaban creando en el laboratorio, y que de hecho los mantenían en una zona aislada. Con esto me estoy refiriendo más que nada a los Sinoceratops, ya que dan el ejemplo en esta temporada sobre estos dinosaurios. Pero esta misma respuesta la podemos llegar a tomar para las otras especies, me refiero al Allosaurus y Stykimoloch, y que de hecho en su tiempo yo había lanzado una teoría sobre el Monorphosaurus y el Ouranosaurus en donde se justificaba esto, que si quieres ver el video te lo dejaré en la descripción, y es que esta podría ser la misma justificación que le podemos llegar a dar al Tarbosaurus. Podríamos llegar a pensar que el Tarbosaurus era de las otras especies que aún no estaba lista para salir al público, pero que sí iba a salir y que ya estaban creados, y que de hecho aquí es algo curioso porque muchos podríamos llegar a pensar que el Tarbosaurus pertenece a una de las atracciones de la atracción Aventura Misteriosa, pero como vemos la atracción misteriosa como que se trataba alejar de un poco de esto de tener dinosaurios vivos, y que de hecho hasta tenía animatrónicos, así que esto se desmiente. Anteriormente me referí al Tarbosaurus, pero me referí en plural. Esto quiere decir que había más de un Tarbosaurus. Lo más probable es que sí. Y es que si recordamos, al inicio del capítulo interactivo de Campamento Cretácico podemos llegar a ver lo que es el nido del Tarbosaurus, y que de hecho ya tenía huevos ahí. Y si recordamos, durante todo el capítulo interactivo los campistas mencionan al Tarbosaurus como si fuera ella. Esto quiere decir que es una hembra, pero seguramente muchos de ustedes piensan que eso se justifica simplemente diciendo que el Tarbosaurus tenía la capacidad de la partenogénesis, un tipo de reproducción asexual, que de hecho también la tiene Blue y la Scorpius Rex.
Pero esta justificación no queda con el Tarbosaurus, más que nada porque esto sería algo ilógico y de hecho contraproducente para mantener la población de los dinosaurios en Jurassic World. En los zoológicos actuales se mantienen diferentes reglamentos para mantener el control de la población de los animales que se encuentran en estos zoológicos, así que tiene mucho sentido que Jurassic World, tratándose de dinosaurios y de especies extintas, Masrani también haya implementado estos lineamientos para mantener un control en la población de los dinosaurios. Además, recordemos que hasta el momento solamente se nos ha informado que Blue es la única que tiene la capacidad de reproducirse de manera sexual, y que de hecho esto no cuenta mucho por parte de la Scorpius Rex, más que nada porque la Scorpius Rex ni siquiera Henry Goose sabía lo impredecible que era la Scorpius Rex, por lo cual esto es simplemente un punto y aparte. Así que podríamos llegar a pensar que existe otro Tarbosaurus, en este caso el macho, pero la pregunta es ¿por qué el macho no estaba protegiendo el nido como lo estaba haciendo la hembra? Y que de hecho la Tarbosaurus hembra se preocupó tanto por sus huevos que fue a perseguir a los campistas, o en especial a Darius. La respuesta a esto lo podemos llegar a encontrar a día de hoy con diferentes organizaciones sociales, y es que algunos animales llevan a cabo la formación de parejas temporales. A eso me refiero que el macho colabora en los cuidados parentales, pero fuera de las épocas reproductivas, estos animales son solitarios. Y esto podría llegar a explicar por qué el Tarbosaurus macho no defendió el nido, ni siquiera podemos llegar a ver su aparición o por lo menos algo de interés para proteger a sus crías. Aunque probablemente muchos de ustedes estén pensando que entonces no tiene mucho sentido que, como lo llegamos a ver en Jurassic Park 2, los T-Rex sí se preocupaban por su cría, y aquí el Tarbosaurus macho no haría nada, pero es que hay que tener en cuenta algo importante. Recordemos que estamos hablando de un Tarbosaurus, no de un Tyrannosaurus Rex, y aunque estos tengan un poco de relación, incluso un poco de parentesco entre esas dos especies, no son iguales. Cada especie es diferente, por lo cual también sus comportamientos van a ser diferentes, por lo cual, aunque sí pueden llegar a tener un poco de parentesco entre especies, no significa que los comportamientos vayan a parecerse. Sin duda, uno de los grandes misterios que tenemos que resolver del Tarbosaurus es qué pasó con la especie en general, y para esto tenemos que tomar uno de los finales de este episodio interactivo. En este caso yo tomaré el final en donde Rexy se enfrenta al Tarbosaurus, y que de hecho Rexy le gana al Tarbosaurus, más que nada porque este final nos ayuda o nos facilita un poco para darle una mejor respuesta. Teniendo en cuenta cuál será el final que yo tome para este video, en ese final podemos llegar a ver cómo Rexy vence al Tarbosaurus y que de hecho lo llega a matar. Ahora bien, muchas personas me podrían decir que como tal no llegamos a ver la muerte de la Tarbosaurus, pero es que es bastante obvio. Después de que Rexy haya derrotado al Tarbosaurus, dudo mucho que simplemente haya rugido y se haya ido. Obviamente, después de ese rugido, Rexy terminó con la vida de la Tarbosaurus. Por lo cual, sabiendo esto, solamente nos quedaría pensar qué pasó con el Tarbosaurus macho y en general con las crías de estos dinosaurios. Teniendo en cuenta que el Tarbosaurus macho no tenía ningún interés por proteger el nido, obviamente este nido quedó desprotegido, por lo cual cualquier depredador, ya sea grande o pequeño, fácilmente pudo comerse los huevos, y hasta ahí llegarían las crías. Pero entonces, ¿qué sucedió con el Tarbosaurus macho? Darle una respuesta con argumentos a qué pasó con el Tarbosaurus macho es un poco más difícil de dar, más que nada porque no sabemos qué fue de él, ni siquiera se nos menciona en este capítulo interactivo. Y si a esto le añadimos que hay un montón de posibilidades por el cual pudo llegar a pasarle a este Tarbosaurus, más que nada porque recordemos que para ese entonces la Scorpius Rex también estaba libre, por lo cual podríamos llegar a pensar que la Scorpius Rex terminó con la vida del Tarbosaurus, pero creo que esta es una respuesta bastante usada a día de hoy, así que le daremos otra. Podríamos llegar a pensar que el Tarbosaurus duró bastante tiempo en la isla, tanto así que de hecho todavía llegó a poder presenciar los primeros inicios de la actividad del volcán de Isla Nublar. Y si recordamos, gracias a los inicios y en general a toda la actividad volcánica que estaba sucediendo por parte del volcán de Isla Nublar, muchas especies de los dinosaurios empezaron a morir, por lo cual podríamos llegar a pensar que este también fue el mismo destino que sufrió el Tarbosaurus macho. Desafortunadamente no tenemos mucha información sobre esta especie, esta nueva especie que es el Tarbosaurus, que a pesar de que solamente ha tenido una aparición en la franquicia, ha dejado muchos misterios que ahora ya tienen una respuesta.
y que de hecho hubiera estado interesante de que este Tarbosaurus se conectara con el recinto 10 para darle una pequeña respuesta o justificación a qué dinosaurio se encontraba en este recinto. Desafortunadamente no tenemos esa respuesta o tan siquiera una pequeña relación entre estos dos temas, por lo donde se encontraba Rexy, Toro y los Baryonyx en los acontecimientos de la tercera temporada, específicamente cuando el Scorpius Rex cambió el ecosistema de Nublar. En el caso de Rexy, para responder este misterio tenemos que recordar algo bastante importante y es sobre su territorio. Recordemos que el territorio de Rexy era el centro de visitantes y recordemos que el territorio de un carnívoro se define por la cantidad de alimento que puede llegar a obtener, en este caso las presas o sea los herbívoros, que justo ese es el factor que altera al Scorpius Rex, por lo tanto el territorio de Rexy se vería afectado, dando como resultado que el territorio de Rexy se moviera de lugar. Por eso de aquí en adelante ya no vemos a Rexy en el centro de visitantes porque este ya no es su territorio. En el caso de Toro, aquí tengo que agradecer por la participación de Benja, ya que podemos obtener un aproximado de la ubicación de Toro que estás viendo en pantalla. Si recordamos, The Scorpius Rex se encontraba entre el campamento y la zona de los raptores, dando como resultado que el territorio de Toro haya sido el más afectado, provocando que Toro se moviera hacia el otro lado de la isla. En el caso de Chaos y Limbo, aquí es algo curioso, ya que gracias a su aparición en la tercera temporada sabemos que estos dinosaurios se mantuvieron a raya con Scorpius Rex. Desafortunadamente no hay mucha información sobre un posible territorio de los Baryonyx ni tampoco presas principales que pueden llegar a tener esta especie, por lo cual esto hace más complicado este misterio, aunque podríamos llegar a pensar que al igual que los herbívoros y otros carnívoros se movieron hacia el otro lado de la isla para evitar enfrentamientos con la Scorpius Rex. Pero antes de darle una respuesta a este misterio, primero tenemos que saber qué es la visión térmica. Pues muy bien, la visión térmica es una tecnología que nos permite observar y obtener imágenes a partir de las emisiones de infrarrojos que emite un cuerpo. Como vemos, la visión del Scorpius Rex no está nada alejado de la realidad, pero hay algo interesante en su visión, y es que cuando este le pone atención al fuego, vemos como incluso se llega a acercar a él, como si algo le llamara la atención de este fuego o incluso si se hipnotizara, por así decirlo. Esto es interesante porque algunos animales poseen esta habilidad, aunque no con el fuego, así que empezaremos a descartar varios y terminaremos con una buena conclusión. En los primeros en los que me fijé fueron los insectos, ya que si recordamos, algunos insectos se sienten atraídos por las luces brillantes, porque confunden los sistemas de orientación de estos animales. Pero aquí es algo interesante y es que no podemos comparar este aspecto de los insectos con el Scorpius Rex, ya que a diferencia de los insectos, al momento de que el Scorpius Rex se siente atraído entre comillas por el fuego, vemos como sus sistemas siguen igual, no es que se les llega a confundir, simplemente es que el Scorpius Rex se siente atraído por el fuego, más no que todos sus sistemas empiecen a confundirse y lo haga, por así decirlo, algo torpe. Así que desafortunadamente esta respuesta no es tan sencilla y no la podemos comparar con la visión o en el aspecto que le pasa a los insectos cuando se sienten atraídos por una luz. Pero entonces recordé a las serpientes. Efectivamente, algunas de estas serpientes poseen una visión térmica, o bueno, por así decirlo. Tomemos el ejemplo de la serpiente Phoceta l'Oreal, y esta posee una pequeña cavidad cubierta por una membrana delgada y situada cerca de los orificios nasales de la serpiente. Parece actuar como un ojo térmico, aunque como llegamos a ver, no es que como tal lleguen a tener esta visión térmica por parte de los ojos, sino que algunas serpientes lo tienen en la nariz, a diferencia del Scorpius Rex, que este sí lo llega a tener en los ojos, pero podríamos llegar a pensar que eso es gracias a varios genomas que posee el Scorpius Rex, y esto le permite tener una visión térmica pura del ojo y no tanto algo nasal como las serpientes. Ahora bien, algo interesante de lo que tenemos que tomar bastante atención es que la vista del Scorpius Rex no se basa en el movimiento ni en ninguna cosa parecida, sino en la temperatura corporal. Esto quiere decir que a mayor temperatura corporal o mayor temperatura llega
llegue a localizar, esto le llamará mucho más la atención, ya que por así decirlo la presa será más grande. Así que con esto ya más o menos podemos resolver el misterio y por qué el Scorpius Rex se siente atraído por el fuego. Y es que si recordamos, normalmente la cantidad de centígrados que tiene el fuego es entre 1000 a 2000 grados centígrados, a diferencia de por ejemplo la temperatura corporal de un humano, que se basa en 37 grados centígrados, e incluso si lo comparamos con otros animales podrían llegar a 42 grados centígrados o incluso un poco más, pero esto nunca se podría llegar a comparar con los 1000 e incluso 2000 grados centígrados que podría llegar a provocar el fuego. Y ahí tenemos la respuesta. No es que el Scorpius Rex se sienta atraída por el fuego, ni tampoco llegaríamos a pensar que el fuego aturda su sentido visual, ni mucho menos, sino más bien es que el Scorpius Rex le da bastante intriga saber qué es lo que provoca tanta cantidad de grados centígrados, por qué hay tanta temperatura en ese específico lugar cuando el fuego toma su presencia. Por eso el Scorpius Rex, entre comillas, se atrae más hacia el fuego, pero recordemos que esto no es una atracción, por ejemplo, como los insectos a la luz, ni mucho menos. Esto es simplemente porque recordemos que su visión se basa literalmente en la visión térmica. Siempre va a estar viendo la temperatura corporal de todos los dinosaurios de la isla, así que al momento de que tú le presentas un grado o una temperatura mayor al rango que está acostumbrado, el Scorpius Rex obviamente sentirá bastante atención e irá de inmediato para ver qué es lo que provoca esa gran cantidad de temperatura corporal, aunque nosotros sabemos que es el fuego. Que los híbridos no socializan entre sí, ya sabemos que obviamente con otras especies pues no lo hacen, pero algunos sí. Antes de dar una respuesta en general sobre el comportamiento de estos tres híbridos, primero tenemos que analizar a cada uno de ellos, ya que como lo vemos a lo largo de la franquicia, cada uno de ellos se ha comportado de manera diferente, pero el resultado sigue siendo el mismo. Así que bien, primero analizaremos al Indominus Rex, ya que de ahí su comportamiento varía un poco a los otros dos. Como sabemos, la Indominus Rex iba a tener una hermana, pero sabemos gracias a la película que esta misma se comió a su hermana. Además de eso, sabemos que es una máquina de matar bastante inteligente y que incluso, a diferencia de los otros dos híbridos, esta llega a tener una comunicación con otros dinosaurios, en este caso con la Raptor Squad, e incluso hasta el punto de convertirse en su alfa. Esto es bastante interesante porque nos llega a dar un poco de respuesta, y sabiendo que la Indominus Rex es un poco más inteligente, o por lo menos trata de comunicarse con los otros dinosaurios, ya más o menos podemos saber cómo se llegan a comportar estos híbridos, pero aún se sigue manteniendo la pieza clave, y es que la Indominus Rex, o por lo menos lo que se sabe, nunca trató de convivir con su hermana. Puede ser que de pequeña sí, pero al momento de una adultez o incluso llegar a ser una Indominus Rex juvenil, esta atacaría a su hermana y la terminaría por matar. Ahora bien, el caso del Scorpius Rex es bastante interesante, ya que como vemos, estos no es que sean hermanas, de hecho, una de ellas es una hija por parte de una reproducción asexual, pero el comportamiento del Scorpius Rex es bastante agresivo, pero lo interesante de esto es que el Scorpius Rex en ningún momento trató de socializar consigo misma, e incluso ni siquiera trató de socializar con Blue. Esto es bastante interesante porque podríamos llegar a pensar que la naturaleza del Scorpius Rex es estar solo. Es un depredador solitario y que solamente llega a tener cierta interacción con otros de su especie cuando se da una reproducción asexual, en el caso de lo que llegamos a ver en Campamento Cretácico, pero como vemos, el rechazo llega a ser a una cierta madurez, e incluso en ningún momento llegamos a ver que el Scorpius Rex pues se comportara de una forma materna con su clon. De hecho, es todo lo contrario, siempre es cuando se encontraban se peleaban, y esto es bastante interesante porque esto nos permite analizar que hasta el momento la Indominus Rex ha tratado de socializar con otros dinosaurios, pero la Scorpius Rex no.
Y el caso del Indoraptor es bastante interesante, ya que sí, en Jurassic World Fallen Kingdom se descartó la idea de llegar a tener dos Indoraptors, pero en la idea original íbamos a tener dos Indoraptors, el que llegamos a ver en Fallen Kingdom y otro de color blanco, pero todo esto terminaría en lo mismo, que estos dos en algún momento de la película se iban a enfrentar entre sí, volviendo a repetir el patrón de que los híbridos no se llevan entre sí si nos referimos a su propia especie, y digo especie entre comillas ya que son híbridos. Ahora bien, es interesante ya que nuevamente el Indoraptor no trata de socializar con Blue en ningún momento de Fallen Kingdom, y esto nos estaría dando la respuesta de por qué los híbridos no interactúan entre ellos, pero la Indominus Rex sí que interactúa con otras especies, aunque solamente lo hayamos visto con la Raptor Squad. Pero para analizarlo con más detalle tenemos que saber qué es un comportamiento animal. Ya sabemos que el comportamiento animal es un conjunto de emociones y acciones tanto aprendidos como heredados que gobiernan la vida de un individuo a lo largo de su vida para poder desenvolverse al nacer, protegerse y hasta el momento de la muerte. Esto nos sirve porque podríamos llegar a saber el diferente código que tiene cada uno de estos híbridos, aunque recordemos que son híbridos, y esto podría modificar algún comportamiento o incluso llegar a tener un diferente código de comportamiento que no exista, pero que ellos puedan llegar a tener, pero el código que más se asemeja al que tienen estos híbridos sería el Codex Titania Tirana. Es la actitud propia al pelear con otro individuo de su propia especie u otra especie, pero este código obviamente es modificado gracias a que son híbridos y como vemos son muy agresivos, así que podríamos pensar que una causa sería una causa congénica, que esto viene de naturaleza agresiva debido a efectos anatómicos o genéticos. Ahora bien, sabiendo cuál es el código que tienen estos híbridos, ya podemos más o menos saber por qué estos híbridos no se llevan entre sí, a diferencia de otras especies, y esta respuesta para la Indominus se nos da en Jurassic World. Como sabemos, la Indominus estaba viendo todo eso por primera vez y se trataba de colocar en la cadena alimenticia buscando su lugar. Esto pasa con diferentes animales que llegan a estar encerrados y apenas están descubriendo su naturaleza, por eso liberan todo su potencial, y en este caso en la película de Jurassic World podemos llegar a ver cómo la Indominus Rex libera todo su potencial, ya que está buscando su propio lugar en la cadena alimenticia. Pero ahora bien, ¿por qué atacó a su hermana? Pues muy bien, esto es bastante sencillo. Por lo que sabemos, la Indominus Rex puede llegar a generar una manada. Esto lo vimos cuando interactúa con la Raptor Squad e incluso se llega a convertir en un alfa, y ahí está la respuesta. Obviamente, al existir dos Indominus Rex, una de ellas trataría de ser el alfa, y al momento de que estas se enfrentarían por buscar el dominio, una sí o sí tendría que morir, que en este caso sería la hermana del Indominus Rex. Así que por eso la Indominus Rex no puede convivir con otras Indominus Rex, porque su poder, por así decirlo, está a la par, y para la Indominus Rex solamente ella debería estar en el punto más alto de la cadena alimenticia. No podría existir otra Indominus Rex en la misma manada. Por parte del Scorpius Rex, aquí hay un poco de dos partes. La primera es que ya te había dado la respuesta de que el Scorpius Rex es solitario, por eso no convive con otras especies, pero además sabemos que su genoma estaba incompleto. Esto lo sabemos gracias a Campamento Cretácico cuando Henry Wu no lo dice, así que por eso este genoma incompleto lo haría inestable al Scorpius Rex y por eso se volvería tan agresiva, a diferencia del Indominus Rex, que el Indominus Rex estaba simplemente buscando su lugar en la cadena alimenticia, y el Scorpius Rex no. El Scorpius Rex es bastante agresivo gracias a que su genoma está incompleto, y esto obviamente causa diferentes conflictos, pero de que se llegue a convivir con otros Scorpius Rex, esto ya viene de genética, y es que un Scorpius Rex no puede convivir con otro Scorpius Rex, ni siquiera verlo.
Por parte del Indoraptor podríamos llegar a tomar la misma respuesta que le dimos al Scorpius Rex, solamente que con una variante, y esa variante sería de que el Indoraptor se planeaba a futuro que tuviera los mismos comportamientos o por lo menos uno que otro comportamiento parecido a Blue, así que podríamos llegar a pensar que un Indoraptor ya terminado tendría la capacidad de interactuar con otros de su misma especie, con otros Indoraptors y por qué no llegar a formar manadas, ya que recordemos que esta era una característica no solamente de Blue sino de los velociraptores, formar manadas y convivir en manadas. Así que bien, esta sería la respuesta de por qué los híbridos no interactúan entre sí, o por lo menos no todos. Como te diste cuenta, es una respuesta bastante interesante y que tiene diferentes respuestas en sí, pero cuando las juntamos nos da una en sí. Incluso un tema que ha llamado bastante la atención y que incluso muchas personas dicen que es por conveniencia de guión, y me estoy refiriendo a la resistencia de su piel, ya que a lo largo de toda la historia de los híbridos hemos llegado a ver cómo la piel de estos mismos es bastante resistente, tanto así que ha llegado a soportar varios daños que incluso en otras especies de dinosaurios podría causar la muerte. Pues muy bien, en esta ocasión le estaremos dando esa respuesta a ese misterio, así que bien, sin nada más que decir, iniciamos con el video. Primero vamos a resolver el misterio más sencillo, y me estoy refiriendo a la piel de la Indominus Rex, y es que aunque no lo creas, resolver este misterio es más fácil si lo llegamos a comparar con el Scorpius Rex y mucho más con el Indoraptor, así que primero estaremos resolviendo el misterio de la piel del Indominus Rex, pero primero tenemos que recordar qué tan fuerte es su piel. Dentro de la película de Jurassic World se nos muestra la resistencia de esta piel, ya que no solamente puede llegar a soportar ciertos impactos de balas, sino que también puede llegar a soportar un misil, que aunque el misil no tenga un impacto directo con la piel, aún así, llevándolo a un margen normal, esto le podría llegar a causar la muerte, y como llegamos a ver con la Indominus Rex, no le pasa absolutamente nada. También podemos llegar a ver que la resistencia a impactos de bala es bastante fuerte, tanto así que la Indominus Rex no muere por desangrado, sino todo lo contrario, solamente son pequeños rasguños que le hace la bala, e incluso también si lo llegamos a comparar con algún ataque de algún otro dinosaurio, pues está el ejemplo de Rexy, ya que puede llegar a soportar el poder de la mandíbula de un Tyrannosaurus Rex, y combinando todo esto, ¿cuál sería la respuesta? Pero antes de darte la respuesta, quiero que tengas en mente los 4 tejidos principales de un ser vivo. Esto nos ayudará para formular la respuesta, y es que sabiendo que los 4 tejidos principales son los tejidos epiteliales, las células de tejido conjuntivo, las células nerviosas y las células musculares, ya sabrás a lo que me estoy refiriendo. Obviamente no entraré en detalle en cada uno de estos tejidos, pero solamente ten en cuenta que cada uno de estos le da resistencia y funcionamiento al organismo, y que de hecho si uno de estos tejidos no llegara a estar, pues obviamente el organismo no podría llegar a sobrevivir. Y esto es importante, ya que podríamos llegar a estar pensando que gracias a la información genética que tiene la Indominus Rex, desarrolló 4 tejidos principales aún más resistentes o más rígidos a lo que están acostumbrados. Tanto así que un impacto de bala no llega a provocar un sangrado, de hecho todo lo contrario, su misma piel llega a formar como una capa protectora, impidiendo que se llegue a presentar un tipo de sangrado interno. Ahora bien, por el lado de un misil, esto es un poco más sencillo, ya que esa misma capa protectora le da más resistencia a su misma piel. Velo así como una armadura, cada tejido está más resistente y más rígido. Esto quiere decir que sus células están más compactadas y tienen una membrana celular más fuerte, impidiendo que el daño llegue por completo a la Indominus Rex, aunque esto no es que la haga inmune o la haga invencible a los daños, ya que llegamos a ver en varias escenas de Jurassic World cómo sí se llega a presentar el daño. Esto es obviamente por varios impactos en diferentes localizaciones y en un mismo punto, haciendo que ese mismo punto poco a poco
poco se vaya debilitando, pero si lo comparamos con diferentes impactos de bala en diferentes localizaciones, lo que haría sus células sería distribuir ese daño, impidiendo que llegue más profundo a cada uno de los tejidos, y es por eso que el Indominus Rex puede llegar a soportar varios disparos de bala e incluso llegar a aguantar un misil. Ahora bien, el caso de la piel del Indoraptor es interesante, ya que a diferencia de la Indominus Rex, esta no está resistente. Esto lo podemos llegar a ver con los diferentes impactos de bala que llega a tener el Indoraptor. Podemos llegar a ver cómo sí le llega a doler esos impactos de bala, algo completamente diferente con la Indominus Rex, pero algo que no llegamos a ver con la Indominus Rex, o por lo menos no se nos llegó a mostrar, es llegar a ver cómo las balas que fueron impactadas en la piel del Indoraptor, estas se caen al poco tiempo. Esto nos quiere decir que el impacto de la bala no es tan penetrante como debería de ser, ya que a diferencia de otros dinosaurios, el dado caso de Blue, aquí podemos llegar a ver cómo la bala sí entra a la piel, pero en la piel del Indoraptor es como si incluso si rebotara. Ojo, esto no quiere decir que no le haga daño al Indoraptor, pero el daño es bastante mínimo, ya que aún así de recibir 3 balas, podemos llegar a ver cómo el Indoraptor sigue como si nada, aunque eso sí, el daño está presente, pero no tanto al extremo para sufrir un desangrado. Y aquí es donde está la diferencia si lo llegamos a comparar con el Indominus Rex, ya que a diferencia del Indominus Rex, el Indominus Rex no se tenía planeado que la piel fuera bastante resistente, pero con el Indoraptor sí que tiene sentido que Henry Wu haya planeado esto desde el inicio, ya que si recordamos bien en la presentación del Indoraptor se nos menciona que cada genoma fue elegido para convertirlo en un arma, así que no sería nada loco llegar a pensar que Henry Wu pudiera llegar a manipular la membrana de cada una de sus células, provocando así que su piel fuese más resistente, aunque aquí hay que tener algo en cuenta, y es que no es tan resistente para llegar a soportar cierto daño, ya que como llegamos a ver, la muerte del Indoraptor se llega a provocar por un impacto de un cuerno de un dinosaurio de la familia de los Triceratops, así que esto no lo hace invencible, simplemente puede llegar a soportar cierta cantidad de daño. Pero ahora bien, ¿esto cómo se llega a poder complementar o de qué podría estar fortalecido esas membranas de su célula? Pues muy bien, un suscriptor que de aquí quiero mandarle un saludo a Demian Sila, él me dio una idea, en donde podríamos llegar a pensar que las membranas de las células del Indoraptor fueron mejoradas con grafeno. Y te estarás preguntando ¿qué es el grafeno? Pues muy bien, es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos organizados en un patrón regular hexagonal parecido al grafito. Este material casi transparente es bastante resistente y puede llegar a soportar bastante cantidad de daño, y creo que esto tiene hasta cierto punto sentido, pero no solamente podría ser por el grafeno, esto simplemente podría ser por el mejoramiento en general de las membranas de las células del Indoraptor, haciendo que las membranas se volvieran más resistentes, o por qué no llegar a pensar algo bastante loco, y es que cada membrana de cada célula tuviera otras capas de apoyo, dándole bastante resistencia al Indoraptor por partes de diferentes tipos de daño, tanto así que varios impactos de bala no llegarían a matar al Indoraptor. Sin duda, la piel del Scorpius Rex es un tema aparte, ya que si la llegamos a comparar con los escenarios del Indominus Rex e incluso el Indoraptor, en cada escena estuvieron poniendo a prueba su piel, algo que con el Indoraptor no llega a pasar, ya que en ningún momento llegamos a ver tal acción o tal daño que provocaría una reacción del tipo de su piel, así que no podríamos llegar a saber qué tan resistente es la piel del Scorpius Rex. Aunque sabiendo que la creación del Scorpius Rex fue prueba y error por parte de Henry Wu, lo más probable es que la piel del Scorpius Rex no sea tan resistente si la llegamos a comparar con la piel de la Indominus Rex o incluso con la del Indoraptor, pero ojo, esto no quiere decir que la piel del Scorpius Rex no sea resistente, ya que sí podríamos llegar a pensar que sea un poco más resistente comparándolo con los otros tipos de piel que llegamos a ver de los dinosaurios, pero dudo mucho que esté a la altura del tipo de protección que le da la piel del Indominus Rex, y mucho menos a la del Indoraptor.
¿Cómo los dinosaurios pueden llegar a sobrevivir en la nieve en Jurassic World Dominion? Para poder llegar a responder ese misterio hay que recordar que la mayoría de las aves y mamíferos son homeotermos. Esto quiere decir que la temperatura corporal se mantiene casi constante a pesar de las fluctuaciones ambientales y su temperatura corporal estaría alrededor de los 37 y 38 grados. Esto es a través de diferentes actividades metabólicas. Una de ellas es regular la temperatura corporal al aumentar el metabolismo celular. Aunque claro, en este aspecto entraría lo que es la selección natural, y es que solamente los dinosaurios que estén más capacitados para realizar estas actividades metabólicas pudieron llegar a sobrevivir a estas temperaturas. Desafortunadamente, los dinosaurios que no pudieron llegar a adaptarse a estas nuevas condiciones pues perdieron la vida y solamente los más adaptados sobrevivieron. ¿Las crías de los gentiles gigantes realmente tienen un crecimiento acelerado o no? Esto la verdad es que es una duda bastante interesante y que incluso nos pone a pensar un poco si estos dinosaurios que se encuentran en este recinto tienen este crecimiento acelerado. Más que nada porque casi todos los dinosaurios que hemos llegado a conocer tienen este crecimiento acelerado, pero la respuesta es que no. Estos dinosaurios no poseen el crecimiento acelerado y te voy a explicar el porqué. Lo más obvio es que no tienen el crecimiento acelerado más que nada porque este es un recinto para que los niños puedan disfrutar de atracciones pequeñas. No tendría ningún sentido que estos dinosaurios poseen un crecimiento acelerado. Y lo segundo es que también este tipo de atracción funcionaría como un sistema de regulación en el ámbito de las criaturas o dinosaurios de Isla Nublar, ya que al momento de que estos dinosaurios no poseen el crecimiento acelerado pueden reemplazar a los otros, además de que las crías que tienen este crecimiento acelerado son enviadas a los recintos de los dinosaurios grandes desde el comienzo. ¿Cómo las langostas de Jurassic World Dominion pudieron llegar a soportar lo que es el fuego? Pues esto es gracias al quitosano. El quitosano es un polisacárido derivado de la quitina, que recordemos que esta se encuentra en lo que es el citoesqueleto de varios insectos, entre ellos la langosta. Además, si le añadimos que estas langostas tenían ADN de langostas prehistóricas, esto les permitiría tener una quitina mucho más resistente y así tener la resistencia a lo que son los efectos del fuego. Incluso la misma apariencia que llegamos a ver de estas langostas nos da la respuesta, ya que podemos llegar a ver que tienen una gran concentración de quitina alrededor de su cuerpo. Aunque eso sí, esto no lo hace inmunes a lo que es su efecto, ya que sí, tarde o temprano las langostas cederán a lo que es el efecto del fuego. ¿Por qué el Scorpius Rex subía sus presas a los árboles? Para poder responder este misterio me estaré basando en uno de los grandes felinos que tenemos en la actualidad, y me refiero al leopardo, ya que este también realiza este comportamiento. Este comportamiento simplemente está destinado para garantizar la supervivencia de este felino, para pasar desapercibido y mantener a salvo la presa de otros depredadores. Podríamos llegar a pensar que el Scorpius Rex realiza este comportamiento con la misma función, incluso, ¿por qué no?, llegar a pensar que también este tendría una función como de almacenamiento de comida. ¿Cómo Mantacore pudo haber creado al tigre dientes de sable? Para resolver este misterio, primero tenemos que aclarar que la creación de un dinosaurio, a diferencia de una criatura cenozoica, es mucho más complicado. Esto se debe a que es un poquito más fácil poder conseguir muestras de ADN. Los ejemplares mejores conservados en la vida real fueron descubiertos en Berea, en Los Ángeles, por lo cual la obtención de ADN sería a través de sus fósiles, aunque otra opción sería por la recuperación de pelaje que se podría encontrar congelado, y así poder obtener una muestra de ADN y completar el genoma, y buscar ya sea una madre sustituta o por medio de una incubación artificial. En el caso de Mantacore, la idea más lógica sería que hubieran realizado una incubación artificial para poder crear al tigre dientes de sable. ¿Por qué la Velociraptor Big One mató a todos los Velociraptors excepto a dos? En la actualidad sabemos que algunos de los animales alfa deciden el número de integrantes que tendrá su manada, dando como resultado que se lleva a cabo la expulsión de varios de estos integrantes, ya sea porque estos mismos son bastante débiles o simplemente no siguen el liderazgo del animal alfa. Y si tomamos en cuenta que el recinto de los Velociraptors tiene un espacio bastante reducido, esto da como resultado que Big One haya matado a los demás Velociraptors.
¿Cómo es posible que los huevos que encuentra Alan, Lex y Tim sean de velociraptores? Gracias a ilustraciones oficiales por el 30 aniversario de la franquicia sabemos que estos huevos son de velociraptores, pero ¿no se supone que los velociraptores estaban en otro recinto? Pero te estaré poniendo en pantalla que en donde se encontraron estos huevos era el recinto original de los raptores que iban a estar en el tour del parque, pero los cambiaron porque eran peligrosos, pero sí se llegaron a reproducir en secreto. Incluso eso no afecta el recorrido que realizaron nuestros protagonistas para llegar al recinto de los Gallimimus, así que ya todo está explicado. ¿Cómo se reproducía la Scorpius Rex en Jurassic World Campamento Cretácico? Si recordamos bien, la Scorpius Rex se reproducía de manera sexual, pero entonces, ¿qué mecanismo utilizaba? Pues aquí utiliza lo que es la partenogénesis. La partenogénesis es un mecanismo de reproducción que consiste en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas. Eso quiere decir que se crea un mismo óvulo a partir de la hembra, en este caso la Scorpius Rex. Esto quiere decir que el segundo Scorpius Rex que llegamos a ver en Campamento Cretácico es simplemente un clon de la primera Scorpius Rex. ¿Cómo Biosyn pudo crear a las langostas en Jurassic World Dominion? Esta es una pregunta muy interesante y aquí te traigo la respuesta. Obviamente no pudieron conseguir el ADN de estas langostas por medio de un mosquito, ya que obviamente no tiene ningún sentido, pero entonces aquí entraría el analizador de hueso. Recordemos que Henry Wu había creado un analizador de hueso para poder obtener ADN de los huesos de la Mosasaurus y así crearla, así que aquí también haría este mismo proceso pero por medio de las langostas, y así creará las langostas que llegamos a ver en Jurassic World Dominion. ¿Por qué Jurassic World no se centró en la creación de criaturas cenozoicas? A pesar de que InGen Technology se había expandido hacia Siberia, lo cual le produjo una gran cantidad de cadáveres altamente conservados para poder usar, Henry Wu se había abstenido de especular si Jurassic World podría incluir activos recreados de la era cenozoica. Declaró que en esos momentos estaban enfocados en la construcción de la biblioteca genoma más completa del mundo, pero también mencionó que si el público les pedía eso, ellos estaban más que preparados, porque Masrani conservó los restos del antiguo parque. En un inicio, la compañía había considerado tener otras exhibiciones que mostraran los restos del antiguo parque, incluido un recorrido por giroesferas más allá del centro de visitantes. Sin embargo, cuando Jurassic World resultó ser un gran éxito desde su abertura en 2005, Masrani optó por dejar el pasado atrás y las estructuras restantes del antiguo parque fueron colocadas en áreas restringidas o desmanteladas. ¿Qué pasó con Psyche Gray después de los acontecimientos de Jurassic World? A pesar de que se llegan a mencionar en la Dinosaur Protector Group, no hay una información oficial ni tampoco concreta qué sucedió con estos personajes después de Jurassic World. Podríamos llegar a pensar que sus padres, al igual que la mayoría del público, demandaron a Masrani Global, y lo más probable es que tampoco quisieran relacionar sus hijos con el tema de la Dinosaur Protector Group. ¿Qué ocurrió con el plan de la lisina en la franquicia de Jurassic Park? Pero antes de aclarar este misterio, primero tenemos que destacar un error bastante importante en Jurassic Park, y es que si recordamos, la lisina entra en la categoría de aminoácidos esenciales. Esto quiere decir que ni los humanos ni los animales podemos sintetizarla, tenemos que obtenerla a través de la dieta. Y es que en Jurassic Park se nos menciona que Henry Wu había modificado uno de los genes de los dinosaurios que no les permitía crear este aminoácido, pero es que ningún ser vivo puede sintetizarlo. La lisina se puede obtener en alimentos como espinacas, remolacas, espárragos, entre otros, y visto los acontecimientos de Jurassic Park 2, en donde los dinosaurios, a pesar de esta mutación, pudieron llegar a seguir vivos, y también añadiendo que no hay nada de información con este plan, podríamos llegar a pensar que Masrani dejó este plan de un lado. Esto, más que un misterio resuelto, es una curiosidad, y que de hecho en este video podemos darle una respuesta, y es que probablemente en los acontecimientos de Jurassic Park El Mundo Perdido ya habían creado Corythosaurus. Gracias a la página de Dino Protector Group sabemos que el ADN del Corythosaurus se mantuvo en un 97%, por lo cual había suficiente ADN para crear este dinosaurio. Aunque también hay que mencionar que esta misma lista nos menciona que los embriones viables fueron destruidos por un sabotaje de cámaras y daños por agua. Pero a pesar de estas pérdidas se pudo llegar a recuperar varias muestras de este ADN, y esto fue durante la evacuación del sitio B.
Ahora bien, si recordamos, el Corythosaurus se le considera como una de las especies ilegales porque se creó sin autorización en Zorra, cuando ya se había dejado en paz a los dinosaurios de esta isla. De ahí el nombre de que es una especie ilegal. Además, si a esto le añadimos que en Jurassic Park 2 Ronald menciona el nombre de Corito, aunque en esta escena se refiere al Parasaurolophus que llegamos a ver en esta persecución. Pero algo curioso es que más adelante en una escena podemos llegar a ver en la lista de InGen la imagen y el nombre del Corythosaurus. ¿Esto significa que existían los Corythosaurus en Jurassic Park 2? Pues la respuesta es que no, y es que al final el Corythosaurus fue cambiado por el Parasaurolophus para que apareciera en esta película. En una idea principal, el Corythosaurus iba a tomar el papel del Parasaurolophus, pero al final se cambió. Pero esto no descarta la posibilidad de que se hayan creado algunos especímenes de esta especie entre 1986 y 1996. Ahora bien, como te menciono, este no es un misterio como tal que vamos a darle una respuesta, es más que nada una curiosidad y justificando por qué el Corythosaurus aparece y se le menciona en Jurassic Park 2. Esto más que un misterio resuelto es más que nada una aclaración, y es que en estos días ha sonado que el final de Jurassic Park 2 es una metáfora. No me voy a meter mucho a cuál es la definición de la metáfora, solamente quédate con que en las metáforas las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. Pero la definición de la metáfora no se utiliza en este argumento. El principal argumento para decir que el final de Jurassic Park 2 no es real y es una metáfora es que en esta escena podemos llegar a observar lo que es la familia de los Tyrannosaurus Rex que están literal al lado de una manada de Stegosaurus sin atacarlos o por lo menos llegar a tener una reacción de agresividad. Para poder desmentir este argumento es bastante sencillo y lo voy a dividir en diferentes secciones. Obviamente me voy a saltar la definición de territorio porque creo que es bastante obvio esa definición, así que eso lo dejamos de lado. La primera mención que quiero decir es que la agresividad va relacionada con la descendencia. Un animal va a ser agresivo para dejar descendencia o proteger a su descendencia. Ahora ya bien, entrando a lo que es la territorialidad, tenemos que tener algo en cuenta, y es que un animal solo defiende su territorio de otros animales de su misma especie. Esto quiere decir que el comportamiento es intraespecífico y no interespecífico. Un ejemplo es que un lobo va a defender su territorio de otros lobos, pero no lo va a defender frente a una jineta. Esto porque los lobos van a competir por el mismo alimento, mientras que un lobo y una jineta no lo van a hacer. Pero de todos modos, quiero matizar un poco más en este tema, porque hemos llegado a ver cómo otros animales defienden su territorio de otros, aunque no sean de la misma especie, y esto tiene su justificación. Esto sucede cuando un animal va a defender su territorio contra otras especies y estas compiten por el mismo recurso que el propietario del territorio. Un ejemplo son los cernícalos, ya que los cernícalos ahuyentan a los ratoneros de su territorio porque compiten por el mismo alimento. Y de hecho, esta característica normalmente suele tratarse de especies similares y emparentadas. Ahora bien, si todo esto lo llevamos a la escena final de Jurassic Park: El Mundo Perdido, podemos ver que todo esto es natural, ya que a pesar de que en la película se nos menciona que el Tyrannosaurus Rex es bastante territorial, esto no significa que no puede llegar a compartir su territorio con otras especies que no sean iguales a la de él, y que de hecho varios investigadores han mencionado o han hablado de lo que es la intensidad defensiva de lo que es un territorio. Cuanto más extensa sea la zona de su territorio, menor será el impulso de defenderlo. Ahora bien, los territorios no solamente se forman por lo que es los recursos, en este caso lo que es el alimento, sino incluso también se llegan a formar para protección de sus crías, y que de hecho esto lo llegamos a ver en la misma película. Podemos ver cómo los Tyrannosaurus Rex defienden a su cría porque sienten que los humanos son una amenaza para ella, pero eso no significa que cualquier dinosaurio que se le acerque a su territorio se considera una amenaza para su cría. Un depredador solamente atacará cuando se llega a sentir amenazado, cuando tenga que consumir alimento o cuando su descendencia esté en peligro, y como podemos ver al final de Jurassic Park: El Mundo Perdido, los estegosaurios no presentan ninguno de estos tres argumentos para que la familia de los Tyrannosaurus Rex entre en ataque o por lo menos se ponga en una manera ofensiva.
Por lo cual queda bastante claro que el final de Jurassic Park El Mundo Perdido no es una metáfora y sí es real, por lo cual este argumento se desmorona fácilmente. Otro argumento que se utiliza para decir que esto es una metáfora es la aparición de los pteronodones, pero este tema ya lo he mencionado en un short que lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas ver. Esto lo menciono porque el siguiente misterio que vamos a resolver es qué reptil volador aparece en esta escena, si es un Hostenbergia o es un pteranodón. Para resolver este misterio tenemos que retomar una miniserie que se encuentra en YouTube y es Jurassic World Beyond the Games, concretamente en el episodio donde revelaron las figuras de Hammond Collection del Ankylosaurus de Jurassic Park 3 y el Hostenbergia. Aquí los fabricantes de la figura del Hostenbergia mencionan que se basaron en los artes conceptuales originales y el modelo stop motion que se iba a usar en Jurassic World Dominion. Al igual que mencionan que en postproducción cambiaron el Hostenbergia a Pteranodon pero manteniendo el mismo diseño pero modificando para tener más pinta de Pteranodon, que este es el diseño que podemos llegar a observar en Jurassic Park El Mundo Perdido. Ahora bien, por si te preguntas de dónde los fabricantes sacaron la información del Pteranodon, y es que hay que recordar que para realizar estas figuras le tienen que pedir permiso a Universal para hacerlo, por lo cual la información que mencionan estos fabricantes es oficial y no se lo están inventando, y de hecho hay una prueba más que te quiero mostrar. En la escena de la persecución de los dinosaurios podemos ver cómo Ronald en una de las hojas de la lista de InGen aparece el nombre del Pteranodon, y justo arriba podemos ver el mismo diseño que aparece al final de Jurassic Park El Mundo Perdido. Por lo cual, y en resumen, el misterio resuelto de qué reptil volador aparece al final de Jurassic Park El Mundo Perdido no es un Hostenbergia, es un Pteranodon y ya ha sido resuelto. Los Velociraptors no atacaron a la tripulación del barco de Jurassic Park 2, de hecho fue Buck, el arte conceptual que nosotros usábamos para decir que un Velociraptor atacó a la tripulación del SS Ventura. En realidad es un arte en donde los raptores se encuentran en el centro de comunicaciones atacando a Nick, que recordemos que en la película podemos observar cómo Nick llega a escuchar algo y se asusta, y el verdadero causante de la muerte de la tripulación del SS Ventura fue Buck, y estás viendo en pantalla los artes conceptuales que respaldan esta información, y que de hecho estos artes conceptuales fueron subastados por una persona muy importante que participó en la película. Desafortunadamente no tenemos el nombre de la persona quien llegó a subastar todos estos artes conceptuales, y que de hecho aquí quiero hacer una pequeña mención, ya que toda esta información del verdadero atacante de la tripulación del SS Ventura, que fue Buck, fue proporcionada gracias al video de Suchomimus, que lo vas a encontrar en la descripción, ya que hasta el momento es el único que ha hablado de este tema. Muchas gracias por ver el video hasta el final, y bueno, espero que te hayan gustado todas estas respuestas, y si quieres ver más videos del canal puedes ir a ver este video que te estoy dejando por acá. Créeme, va a valer mucho la pena, y nuevamente muchas gracias.